Hola, hola a todos, buenos días. Espero que todos estén bien, ya listos para arrancar nuestra clase de hoy. Eh, ¿Dónde empezamos nuevo tema? Sí, les dejé el test de personalidad para que ustedes lo puedan hacer y cómo calificarlo, cómo responderlo. Ojalá hayan podido hacerlo. Si no, hoy voy a explicar una parte de todo esto. Lo ideal era que pudieran tener ya el test resuelto, eh, pero si no pudieron hacerlo, bueno, vamos no dejen de hacerlo porque les va a servir de mucho, sobre todo para la tarea del árbol del estilo de vida que tienen que entregarme casi al final. Entonces, el proyecto, el trabajo más importante del curso. Entonces, por eso es importante que hagan el test. Tienen que tenerlo hecho y sobre todo para entender el tema de hoy va a ser de mucha utilidad tener hecho el test. Así que espero que lo hayan podido hacer, espero que no hayan tenido problemas. De todas formas, yo les mandé un correo eh, para que vieran de que ya estaba subido y que hicieran lo posible de poder contestarlo. Hablando de tareas, antes de pasar a la clase, vayan haciendo sus tareas. De verdad son muy pocas las personas que han entregado tareas al día de hoy. No acumulen, porque si, acuérdense que ya vamos en sexta semana. En 4 semanas estamos terminando el curso y de verdad la tarea del árbol del estilo de vida es una tarea muy larga que les va a quitar mucho tiempo. Y si no han hecho las otras tareas, no van a poder con la carga. No dejen al tiempo sus tareas, háganlas, porque yo estoy viendo que me están acumulando muchas tareas. Yo les di flexibilidad para irme las entregando poco a poco. Sin embargo, creo que se me están dejándolo todo a último momento y acuérdense que no, en todos los demás cursos también tienen proyectos que entregar. Entonces, no vayan dejando las tareas atrás. Para verte contento. ¿Alguien tiene música? Alguien nos animó el ambiente. Bueno, esa es mi recomendación. Porfa, tareas. No dejen de hacer las tareas. Son muy pocas las personas que han entregado tareas y de verdad se les van a acumular. Conste que se lo estoy diciendo. Y entonces vayan haciéndolas porque después viene el examen final y de ahí ya vienen otras cosas que también significan tiempo y esfuerzo. Entonces, vayan saliendo de una vez de las tareas pequeñas, de las lecturas, de los casos, porque después del tema de hoy ya van a poder hacer la hoja de trabajo de casos 2. La de casos 1 ya la hicieron algunas personas. La de casos 2 es la que viene ahora con la explicación del tema de hoy. Entonces, por eso no vayan dejando las tareas al tiempo. ¿Ya? Ok, bueno. Espero que todos hayan podido hacer el test. ¿Sí? Porque les va a ayudar mucho para la clase que vamos a tener hoy. ¿Sí? Ok, bueno. Vamos entonces a ver e iniciar el tema de hoy. Estilo de vida. Bueno, ¿a qué nos referimos con estilo de vida? ¿Qué es el estilo de vida desde la perspectiva adleriana? Este es un tema muy, muy, muy importante. Es uno de los ejes básicos de la teoría adleriana, el estilo de vida. Usualmente, cuando hablamos de estilo de vida, espérenme. Ok. Bueno, usualmente cuando utilizamos el término estilo de vida,
tendemos a pensar al estilo de vida de ricos y famosos, ¿ya? Nos referimos como a un estatus socioeconómico, al tipo ¿cómo les diría? Vida o cosas materiales a las que tenemos acceso, hacia cierta forma de vivir, ¿sí? La vida, pero a nivel material y económico. Habla más de estatus socioeconómico cuando en español se utiliza el término estilo de vida, ¿ya? El estilo de vida de Hollywood, el estilo de vida de una persona X, ¿verdad? Entonces se están refiriendo al acceso que puede tener a ciertos círculos en donde se mueven o a cuestiones materiales. Pero desde la perspectiva adleriana, el término estilo de vida no tiene nada que ver con eso. ¿Oyen? Estilo de vida, lo que pasa es que por cuestiones de traducción del alemán al español, pues bueno, en español se entiende como estilo de vida, pero realmente Adler, al hablar de estilo de vida, hablaba de un concepto muy parecido al de personalidad. Y por eso aquí nos estamos metiendo en conceptos que en determinado momento nosotros hemos usado para entender la forma de actuar de una persona. Y nos vamos a introducir en estos conceptos de personalidad, temperamento y carácter que tendemos a utilizarlo como sinónimos cuando no lo son. Entonces, el estilo de vida se parece al concepto de personalidad, pero ¿qué es la personalidad? La personalidad implica un conjunto de características nuestras, algo que nos caracteriza, como lo dice la palabra, algo que nos caracteriza, que en determinado momento pasa a ser representativo de nuestra forma de ser. Entonces, cómo nosotros manifestamos cierto tipo de actitudes que se vuelven repetitivas y esas actitudes repetitivas pasan a ser nuestra forma de ser. Entonces, eso es la personalidad. Y la personalidad usualmente mezcla los conceptos de temperamento y carácter. Es la unión de ellos dos. Entonces, ¿qué es temperamento y qué es carácter? Cuando hablamos de temperamento, nos estamos refiriendo a esos rasgos de nuestra personalidad que están sujetos a cuestiones biológicas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, recuerden que nuestro cerebro funciona por conexiones bioquímicas, entonces, y eléctricas. Entonces, de repente esas conexiones a veces funcionan de determinada manera y eso da lugar a ciertos comportamientos y que pasan a ser característicos nuestros. Entonces, cuando la base de nuestra forma de actuar es una base bioquímica o es una fase, o corresponde a algo, por ejemplo, que tenga que ver con lo endocrinológico, es decir, las hormonas y todo esto, estamos hablando de rasgos de temperamento. ¿Cuáles podrían ser rasgos de temperamento? Es que esto es una cuestión difícil porque volveríamos al tema de herencia y medio ambiente, ¿verdad? Lo que hablamos el curso pasado con herencia y medio ambiente y esa confusión científica de qué es heredado y qué es adquirido, lo mismo pasaría aquí. ¿Qué rasgos de nuestra forma de ser están sujetos a cuestiones biológicas? Algunos teóricos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, el ser introvertido o extrovertido desde la perspectiva de Jung, él consideraba que era un rasgo de temperamento, algo que nosotros ya traíamos desde que nacemos, por ejemplo. El hecho de que algunas personas sean más expresivas que otras, eso viene con nosotros, dicen algunos científicos. Entonces, pero bueno, a lo que quiero llevarles con esto es que si nosotros nos vamos a referir a rasgos de nuestra forma de ser que obedecen a cuestiones biológicas, ¿sí? O algo que es sujeto a ser heredado, estamos hablando de nuestro temperamento. Cuando nosotros estamos hablando de aquellos rasgos de nuestra forma de ser que son aprendidos, es decir, no venían con nosotros desde que nacemos, sino que nosotros tuvimos que desarrollar un proceso de aprendizaje para desarrollarlos, eso es carácter, ¿ya? Entonces, el carácter se refiere entonces a aquellos rasgos de nuestra forma de ser
que no venían con nosotros desde que nacemos, sino que nosotros tuvimos que desarrollarlos y tuvimos que aprenderlos. Entonces ahí, y que está conectado, por ejemplo, con la cultura a la que pertenecemos, el tipo de crianza que tuvimos, cómo nos educaron nuestros papás. Entonces fuimos desarrollando nuestro carácter, es decir, formas de ser que tuvimos que aprender, ¿ya? Y en la personalidad reúne estos dos. Entonces puede ser que alguien de nacimiento sea introvertido, por ejemplo, y aprendió a expresarse y a hablar, entonces tuvo que desarrollar un comportamiento en su carácter y tuvo que aprender a enfrentarlo. Entonces ahí estamos hablando de cómo en su personalidad, aunque detrás hay una cuestión de introversión, con carácter compensó esa situación. Entonces ahí estamos hablando de personalidad, porque estamos uniendo y es la dinámica que une los dos elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué es temperamento? ¿Qué es carácter? Como les decía, a nivel científico ni los científicos se ponen de acuerdo, menos lo vamos a hacer nosotros. Entonces, realmente corresponde a lo que cada quien quiera pensar o creer. ¿Qué pensaba Adler? Recuerden que Adler no le ponía tanta atención a qué es heredado y qué es adquirido, y él se enfocó más en el concepto de estilo de vida, y es por eso que hago alusión a estos tres conceptos, temperamento, carácter y personalidad, porque el de estilo de vida se parece a estos, ¿sí? Se parece al de personalidad, pero le agrega un elemento más. Él dice que nuestra forma de ser no solamente responde a cuestiones que traemos desde que nacemos, ni tampoco a cosas aprendidas. Él dice también que hay rasgos de nuestra manera de ser que son creadas, es decir, nadie nos las enseñó, ni tampoco venía con nosotros. Nosotros las creamos, nos fue producto de nuestra creatividad, y entonces ahí es donde aparece el concepto de estilo de vida, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí que el estilo de vida constituye lo único, lo singular en una persona, es similar al concepto de personalidad, pero incluye nuestro aporte creativo que distingue a una persona de los demás. Entonces, en nuestra forma de ser, no todo es heredado, no todo es aprendido. Hay áreas, hay características en nuestra forma de ser que nosotros las creamos, nadie nos las enseñó ni tampoco venía con nosotros. Y cuando unimos estos temperamentos y este carácter más la parte creativa, ahí estamos hablando de estilo de vida, ¿sí? Entonces el concepto de estilo de vida en Adler es mucho más amplio, mucho más amplio que el de personalidad. Pero bueno, el test que les dejé para que pudieran hacer, espero que todos los hayan podido hacer. Si no pudieron hacerlo, pues háganlo, porque eso les va a ayudar mucho en su autoconocimiento. Es un test que originalmente era una clasificación temperamental, ¿sí? ¿Por qué hablar de una clasificación temperamental? Porque va a ser nuestro punto de partida para entender el estilo de vida. Hipócrates, muchos siglos, algunos siglos antes de Cristo, o sea, imaginen, esta teoría viene desde hace mucho atrás. En sus estudios en cadáveres, sobre todo, se dio cuenta que las personas tenían diferentes proporciones de fluidos corporales. Algunas personas tenían más predominancia de sangre que otros fluidos, otros más predominancia de bilis, otros más predominancia de flemas. Y entonces, de acuerdo a los fluidos corporales, él decía que cada quien tenía diferente manera de ser de acuerdo a esa proporción de fluidos corporales que tenía en su cuerpo. Y es por eso que él propuso una clasificación temperamental. La clasificación de colérico, flemático, melancólico y sanguíneo, ¿sí? Esto es, algunos lo consideran tipos temperamentales, porque tal y como les decía aquí, el temperamento está basado en cuestiones biológicas. E Hipócrates, el padre de la medicina, cuando hizo esta clasificación, se basó en cuestiones biológicas. Esta teoría temperamental, esta clasificación temperamental ha ido evolucionando con el tiempo. Ahora ya es más una clasificación un poco más de personalidad que de temperamento, porque ya la forma en que se utiliza hoy en día ya no es basado en fluidos corporales, ya es más basado en características nuestras, de cómo nosotros enfrentamos ciertas condiciones de vida. Entonces tiene mucho más que ver con personalidad que con temperamento, pero originalmente era una teoría temperamental.
Algunos siguen clasificándolo como una teoría temperamental. Otro ejemplo de una teoría temperamental, por ejemplo, ustedes han visto, sobre todo sale mucho en las redes sociales, dependiendo de la forma de la nariz, así es su forma de ser. Ahí estamos hablando de una clasificación temperamental porque tiene que ver con cuestiones biológicas. Dependiendo de la complexión física, así es su forma de ser. Bueno, eso también es una teoría temperamental porque lo están relacionando con cuestiones biológicas. Pues originalmente esta teoría también estaba realizada en base a cuestiones biológicas, fluidos corporales. Hoy por hoy ya no. Sin embargo, sigue siendo una clasificación que se utiliza mucho en la actualidad. Yo creo que casi todos o muchos de nosotros ya habremos en algún momento hecho algún tipo de test relacionado con este tipo temperamental. Se utiliza mucho en empresas con la contratación de personal. Todavía se utiliza mucho esta teoría y puede que se hayan dado cuenta o no que les hagan este test, pero sí se utiliza. Hay test cortos, test más largos, algunos más largos como el que nosotros tenemos y el que ustedes tienen que hacer o tuvieron que haber hecho conmigo. Pero sí para identificar cuál es nuestro tipo de temperamento predominante y que nos ayuda a entendernos mucho cómo funcionamos. Entonces, vamos con esta teoría. Esta teoría divide al colérico, flemático, melancólico y sanguíneo, que es las 4 clasificaciones que Hipócrates nos ofrecía. Voy a hablar de cada uno de ellos de forma individual para definir cada uno de ellos por separado y que podamos entender cuáles son los rasgos característicos de cada uno. No sé qué le habrá salido a cada uno, pero bueno, ya cada uno me dirá cuál cree que es el que tiene predominante. Ok, vamos con el colérico. El colérico por el nombre parecería que es una persona enojada, ¿sí? Sin embargo, yo creo que no es la característica más importante del colérico, el ser enojado. Creo que la característica más importante del colérico es que está enfocado a metas. Él sabe para dónde va y sabe qué quiere, ¿sí? Sabe cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, hacia dónde quiere llegar y qué es lo que quiere conseguir. El tema con el colérico es que como él ya sabe para dónde va y él le da importancia a llegar a donde va, a él lo que le importa es llegar a ese punto lo más rápido posible. Y entonces tiende a ser un poco impaciente con la gente que primero no sabe para dónde va y que se le interpone en el camino. Entonces ahí es donde él expresa su enojo. Pero yo creo que su característica de ser enojado no es que sea más enojado que los demás. Yo creo que es tan enojado como los demás, todos se enojan y se frustran, sin embargo el colérico lo expresa más por su forma de ser y que no tiene paciencia. El colérico no tiene paciencia. ¿Por qué? Porque como él sabe para dónde va y él va rápido para dónde va, él no entiende que hay personas que no van a su mismo ritmo y que no ven las cosas con tanta claridad como él las ve. Entonces, claro, se desespera, se desespera. Y si hay quienes le detienen el camino para llegar al fin, que para él es lo más importante, entonces le frustra y explota. Entonces, el colérico, por eso a veces se le ve que tiende a ser molesto, pero realmente lo que es una persona decidida, es una persona fría, es una persona de cabeza fría. O sea, para poder decidir, él tiene que decir, quiero esto, quiero aquello, sabe para dónde va, es más segura de sí misma, es una persona que tiene claridad en sus ideas, que no le anda dando vueltas al asunto, sino que él dice por aquí, ¿sí? Entonces, el colérico es práctico, ¿ya? Y entonces su característica principal precisamente es esa, él es muy decidido y él dice qué quiere y qué no quiere, y lo tiene claro en su mente, ¿ya? Y todo lo que le permita llegar lo más rápido a su meta, eso es lo que para él es válido. Lo demás es pérdida de tiempo, ¿ya? Colérico. El flemático. El flemático se caracteriza por estar enfocado a procesos, ¿ya? Lo que a él le importa es qué pasos va a seguir, ¿sí? O la estructura que está detrás para poder conseguir lo que quiere. Oh, ok, antes de pasar al flemático. ¿Qué tipo de profesión, perdón que haga esto, qué tipo de profesiones se adaptan muy bien a un colérico?
profesiones en donde la persona pueda tomar decisiones por sí misma. Entonces, por ejemplo, supondría que si tengo administradores entre ustedes, esa es la carrera ideal para un colérico, en donde él pueda emprender, poner su propia empresa, poder decidir, o un puesto gerencial en donde él tenga cierto poder de decisión y en donde él pueda enfocarse hacia donde quiere enfocarse. Entonces, al colérico, si ustedes lo amarran y no le permiten tomar decisiones, él se va a sentir asfixiado porque él necesita eso, ¿ya? Entonces, yo creería que una persona que está en el campo de la administración es la profesión idónea para un colérico. Ok, hoy sí, flemático. El flemático, como les decía, está enfocado a procesos. Entonces, él ve la estructura, él necesita una estructura para funcionar. Cuando a él tiene una tarea o algo, tiene que hacer algo, él inmediatamente piensa en el camino para poder conseguirla. Entonces, al asignarle una tarea, él piensa, bueno, ¿cómo voy a lograr esto? Y piensa en el cómo. Son del tipo de personas que en la mañana tienen que pensar, ok, ¿hoy qué voy a hacer? En la mañana voy a hacer esto, después voy a hacer esto. Hacen un plan en su cabeza. Necesitan organizarse, necesitan adelantarse al tiempo. Y es por eso que el tipo de profesiones que se adaptan muy bien al flemático son profesiones en donde él puede adelantarse a lo que tiene que hacer y él pueda planificar. Si ustedes a un flemático lo ponen a trabajar en una agencia de publicidad, se muere porque cada día, ellos viven en, esto es para ayer y ellos cambian las cosas a cada rato. Entonces, él no puede adaptarse con mucha facilidad a ambientes muy cambiantes porque él necesita tener esa estructura y si le cambian las cosas, él necesita tomarse el tiempo para volver a ordenar su mente, volver a ordenar sus ideas y volver a hacer un plan. Entonces, él no podría funcionar tan bien en un tipo de trabajo así. Él necesitaría actividades en donde pueda organizarse y pueda ordenar esas ideas y pueda decir qué va a hacer de primero y qué viene después. El tipo de profesiones idóneas para un flemático podría ser un contador, por ejemplo, alguien que pueda planificar, que tenga algún tipo de actividad que sea bastante rutinaria, es decir, que pueda adelantarse y planificar. Un ingeniero flemático, pues es una profesión bastante idónea porque los ingenieros están enfocados a procesos. Entonces, son profesiones que se adaptan muy bien a un flemático, ¿ya? Porque él necesita esa sensación de que él puede hacer un plan, que él puede adelantarse a las situaciones. El melancólico le da importancia a las emociones, ¿sí? El melancólico toma mucho en cuenta el cómo se siente y si el melancólico se siente muy bien, tiene un estado emocional positivo, él funciona bastante bien, ¿sí? Eh, pero también cuando tiene un estado emocional negativo, se paraliza. El melancólico va de acuerdo a las emociones y a él le preocupa mucho cómo se siente y cómo se sienten los demás. Si él está bien, él funciona bien, pero si él está mal, él no funciona bien. El melancólico es bastante perfeccionista, va a ver muchos detalles, le va a poner mucha atención a los detalles, es muy humanista, le gusta el servicio, estar al pendiente de las personas y cómo se sienten las personas. Y es por eso que las profesiones a las que se adapta muy bien el melancólico son profesiones de servicio. Los médicos, los maestros, los trabajadores sociales, los psicólogos tienden a estar o a desempeñarse muy bien o que tengan a tener un rasgo temperamental melancólico muy fuerte, porque ellos precisamente eso es lo que necesitan, sentir que están ayudando a otros, que sus actividades tienen un sentido, que aportan algo valioso, que son valorados, porque ellos a las emociones es a lo que le apuntan. El sanguíneo, en cambio, está enfocado a lo social. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con gente. El sanguíneo es alegre, es positivo, tiene mucha energía, muy desenvuelto, él se lleva muy bien con las personas, les encanta estar rodeado de personas, eh, es alegre, animado, disfruta mucho cada momento, vive el momento, a él no le gustan las rutinas, a él le encanta cambiar las cosas, si no cambia nada, él se desespera,
Él necesita hacer cambios, él sí funcionaría perfecto en la agencia de publicidad, en medios de comunicación, en ventas, en cosas en donde ellos puedan tener cada día sea diferente, porque el sanguíneo funciona así, él necesita cambios, él necesita hablar con gente, él necesita salir, él necesita estar en contacto con otros. El sanguíneo no le da mucha importancia a las cosas. Si hay un problema, él dice, no, no importa, va fresh, dirán mis hijos, en la vida. Y entonces, si hay un problema, no importa, lo resolvemos de esta manera. Entonces, al mismo tiempo, eso también lo puede hacer un poco despreocupado de ciertas condiciones que necesitan cierta seriedad o cierto seguimiento, ¿verdad? Entonces, son las características principales de cada uno de ellos. Si yo les dijera, ok, imaginemos que tengo a las 4 personas enfrente de mí y les digo, siémbrenme un jardín. ¿Ya? Le digo a los 4, el colérico, el flemático, el melancólico, el sanguíneo, le digo, siémbrenme un jardín. Adivinen quién de los 4 es el primero que termina de hacer el jardín. ¿Sí? ¿Quién será el primero que cumple la misión de sembrar el jardín? Creo que todos coincidiríamos en que es el colérico. El colérico es el que dice, bueno, hay que sembrar el jardín, va, pum, 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 ya puse las plantas, ¿ahora qué? ¿Ya? Porque el colérico es práctico. Él le va a decir, hay que sembrar el jardín, agarra unas plantas, las pone, las siembra, ya estuvo, ya está. ¿Qué más hay que hacer? ¿Ya? El colérico funciona así. El flemático, en cambio, va a hacer un plan. El flemático va a ver qué va primero, qué va después, cuánta tierra necesita, cuándo tiene que abonar, cuánto tiene que regar, y entonces va a hacer un plan de acción para poder hacer el jardín. El melancólico va a tener el jardín más lindo de todos, porque él es perfeccionista, acuérdense. Y él va a ver todo el detalle, pero él se va a enfocar en que el color de las florecitas sean iguales y que sea estético y que sea bello y que las flores de adelante no paquen a las de atrás y que combinen los colores y que puedan tener un mantenimiento parecido. Es capaz de que si el color no les quedó bien, quitan las que no les gustó y ponen otras, que la cerca, que no sé qué, y entonces ve muchos detalles porque él va a tener el jardín más precioso de todos, pero se va a tardar una eternidad en hacerlo. Él va a ser el último en terminar. Y el sanguíneo, en lugar de estar haciendo el jardín, va a estar hablando con el vecino de un montón de temas, o probablemente ya organizó un grupo de personas, háganlo, y entonces va a poner a un montón de gente a hacerlo junto con él, o él va a poner la música de fondo. O sea, cada uno va a enfrentar esa tarea de una manera distinta, ¿sí? Y cada uno tiene sus cualidades y sus defectos, ¿verdad? Entonces, sus aspectos positivos, sus aspectos negativos. Y esas son las características más importantes de cada uno de ellos. Sin embargo, no existen tipos puros. No existen tipos puros. No hay un colérico puro, no hay un flemático puro, no hay un melancólico puro, no hay un sanguíneo puro. Todos tenemos un poquito de los 4. Todos tenemos un poquito de cada uno. Y el test lo que buscaba era que ustedes vieran en qué proporción ustedes eran coléricos, en qué proporción eran ustedes flemáticos, en qué proporciones eran melancólicos y en qué proporciones eran sanguíneos, ¿sí? Ok, quiero leer un poco el chat de algunas dudas que me están poniendo. El flemático es trabajador, es trabajador del colérico. Bueno, no sé qué me quiso poner Minor. Supongo que me está queriendo decir si es tan trabajador como el colérico. Yo creo que los dos son bastante. Lo que pasa es que el flemático se enfoca en los procesos a seguir y el colérico se enfoca en la meta, en conseguir lo que él quiere. Son diferentes y tienen diferentes formas de funcionar. El melancólico lo dejaría más decorado, dice. Si me dicen por acá, sí. Se preocuparía mucho por la estética. Ajá. Y el sanguíneo tiene el carácter muy variable, sí. Sí, aunque es más variable el melancólico, porque el melancólico se deja llevar mucho por los estados emocionales. El sanguíneo es más positivo, es más alegre, pero poco comprometido a veces, ¿ya? Ok.
En base a más o menos, bueno, si hicieron el test, me gustaría que vieran cuál es el que tienen más alto. Si no hicieron el test, me gustaría que me dijeran cuál creen ustedes que es el predominante en ustedes y escríbanmelo en el chat. Díganme en el chat cuál es el más predominante que tiene cada uno. Vamos a ver qué es lo que abunda en nuestro grupo de compañeros con los que estamos recibiendo la clase. ¿Qué es lo que más hay? A ver, díganme. Colérico, me dice Jocelyn, Zulma dice que tiene mucho de melancólico. A ver, ¿cuál es el que tienen más predominante cada uno de ustedes? A ver, digan, ¿cuál creen? Ya sea porque en el test le salió el más alto o porque ustedes creen que es el que tienen más. ¡Wow! Tenemos varios coléricos. ¿Saben que me lo esperaba? Y de ahí sanguíneo. Sí. ¿Cuál es el que tiene más fuerte? Tenemos coléricos, tenemos un melancólico, otro colérico. Lisa, una pregunta, disculpe. Dígame. Cuando sumo y me da los 100, Ajá. ¿cómo sé cuál es mi personalidad? Vea usted en las letras, porque a usted le da la letra C, la letra F, la letra M, la letra S. Vea cuál es el que tiene más alto en el test. Ajá. ¿Sí? Si le Ujú. da más alta la letra C es que es colérico, si le da más alta la letra F es flemático, si le da más alta la letra M es melancólico, si le da más alta la letra S es predominantemente sanguíneo. Ok, gracias, Liga. Muy bien. Tenemos por ahí otro melancólico, ¿ya? Pero veo que hay muchos coléricos. Me lo esperaba por el tipo de profesión que ustedes tienen o lo que ustedes hacen. Esperaba que hubiesen bastantes coléricos, ¿ya? Usualmente cuando doy clases acá en el área administrativa, tienden a haber muchos coléricos, ¿ya? En cambio, cuando doy clases en Facultad de Educación, tiende a haber mucho más melancólicos, por ejemplo. Y así dependiendo del tipo de campo en el que se desenvuelvan. Yo esperaría que en el campo de ustedes hubiesen bastantes coléricos e incluso flemáticos, pero no en cómo se ha encontrado ningún flemático, y no me ha salido ningún flemático. Por un punto gana el melancólico. El punto tiene mucho que ver, Miguel, ¿sí? El punto es muy importante. Entonces, aunque sea solo un punto, pero sí, es importante, hace la diferencia. Ok. Por eso era importante que les cuadrara a 100. Si no les cuadró a 100, tienen que volver a contar hasta que les cuadre a 100 para poder tener bien claro su resultado. Ok, bueno. Entonces tenemos bastantes coléricos e incluso melancólicos. Muy bien, qué interesante. Bueno, ese es el predominante, el que tenemos más fuerte, que es importante que lo podamos identificar. ¿Cuál es el que tenemos más fuerte? Siguen abundando los coléricos. Iván se agrega con los coléricos. Muy bien. Ahora bien, pero como les decía, no hay tipos puros. Y ahorita viene lo más interesante, porque lo interesante es cómo mezclamos todo esto. Y por eso tenemos que ver cuál es el que está en segundo lugar. ¿Cuál tenemos en segundo lugar? Ok. Porque ahí aparecen las mezclas. ¿Qué pasa si somos coléricos? ¿Ya? Y resulta que el que tenemos en segundo lugar es el sanguíneo, por ejemplo. Si la mezcla es colérico-sanguíneo, o si somos sanguíneos y la que tenemos en segundo lugar es colérico. ¿Qué implica? Que mezclemos dos formas de ser de este tipo. Resulta que estos dos, tanto el colérico como el sanguíneo, tienen estilos directos. ¿A qué nos referimos con un estilo directo? Las personas con los tipos que tienen estilo directo son tipos de personalidad que dicen todo de frente, directo, dicen lo que piensan, son extrovertidos, no se guardan nada, no andan con rodeos, ellos realmente expresan todo lo que están
pensando, ¿sí? Todo lo que están, lo que tienen adentro de su cabeza, ellos hablan, ellos son bastante, como les decía, extrovertidos, bastante abiertos, ellos no se guardan nada, ellos no andan con rodeos, son muy honestos en su forma de ser. Y si nosotros mezclamos dos personalidades directas, como el colérico y el sanguíneo, da como resultado este estilo directo, pero muy fuerte, es decir, una persona de carácter fuerte. Un colérico sanguíneo puede que sea una persona decidida, ¿sí? Muy, que está enfocada hacia lo que quiere, y si en segundo lugar es sanguíneo, que también es alguien bastante abierto y extrovertido, muy probablemente va a anteponer las metas a lo social, pero también encima de ser directo va a ser bastante sociable, alguien sociable y directo. Si es sanguíneo colérico, es una persona que va a anteponer lo sociable a lo decidido. Entonces, primero va a tratar de hacer conexión social y luego va a ir en busca de lo que quiere. Entonces, aunque mezclan los dos estilos, ¿ya? No es lo mismo ser colérico y sanguíneo que sanguíneo colérico. El colérico antepone las metas a lo sociable y el sanguíneo colérico antepone lo sociable a las metas. Pero al final los dos estilos son de carácter fuerte. Estas dos mezclas son de carácter fuerte, dominante, decididos, honestos, abiertos, sin pelos en la lengua, dicen las cosas de frente, no se guardan nada, porque estos dos estilos son estilos directos. Alguien que mezcla dos estilos directos es alguien de personalidad muy fuerte, muy, muy fuerte. Lo cual no sucede cuando mezclamos flemático y melancólico. ¿Por qué? Porque flemático y melancólico, ya sea en su versión flemático-melancólico o melancólico-flemático, estamos mezclando dos estilos indirectos. ¿Qué pasa con el estilo indirecto? El estilo indirecto es una persona que no dice todo lo que piensa y siente, no porque sea hipócrita, y hago la aclaración porque sí he tenido alumnos que me preguntan, entonces es una persona hipócrita, ¿no? Lo que pasa es que el melancólico y el flemático necesitan tomarse tiempo para ordenar, en el caso del melancólico, sus emociones y en el caso del flemático, sus ideas. Entonces, como necesitan tomar tiempo, ellos le dan vueltas primero al asunto y hasta que lo ordenan, expresan una parte de lo que piensan, porque ellos constantemente están ordenando algo, uno ordenando emociones y el otro ordenando ideas. Entonces, necesitan tomar tiempo. Entonces, alguien que mezcle estos dos estilos es una persona bastante callada, introvertida, reservada, prudente, tímida incluso, ¿ya? Le cuesta abrirse a los demás y entonces toma su tiempo para poder ordenar lo que lleva adentro. Entonces, si combinamos dos estilos indirectos, pues da lugar a una persona bastante reservada y un poco introvertida. Ok, pensémoslo de la siguiente manera. Imaginen que ustedes tienen una oficinita así chiquita como la mía y meten ahí a trabajar a un colérico y a un sanguíneo, ¿ya? Alguien de armas tomar, alguien directo, alguien que va a la meta y alguien muy extrovertido, muy sociable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ambos, como son de carácter fuerte, ustedes van a oír que en esa oficinita se van a decir sus verdades, por ejemplo, pero al ratito a ellos se les pasa rápido, porque ellos no van a estarle dando vueltas a las ideas. Pueden haberse maltratado y haber dicho 10,000 cosas de frente y a la cara, pero al ratito van a estar, hey, ¿vos qué vas a almorzar? Ah, almorcemos tal cosa, y van a estar como que nada, rápido se les va a pasar. ¿Por qué? Porque en los estilos directos ellos van a decir las cosas de frente, pero no se van a guardar nada. Cosa contraria a un flemático y un melancólico. Ellos se guardan las cosas, ellos no van a decir todo lo que sienten. Entonces piensen en esa misma oficinita, teniendo a un flemático y a un melancólico juntos, van a ser muy calladitos, se van a guardar mucho de lo que piensan o sienten y van a ser mucho más prudentes. Entonces va a ser una oficina bastante silenciosa, ¿ya? Piénsenlo y vayan pensando estas mezclas también, si lo tomamos en cuenta como relaciones en pareja. Ojo, ¿cómo serían esas relaciones en pareja?
A lo que voy es que mezclar un estilo directo y un estilo indirecto juntos da lugar que ese estilo directo se vuelva más fuerte y ese estilo indirecto sea mucho más fuerte, porque los dos que estamos mezclando son directos o dos indirectos. Ok, pero ¿qué pasaría si mezclamos uno y uno? Un directo con un indirecto. Pensemos en un colérico con un flemático o un melancólico con un sanguíneo. Esas mezclas son bastante buenas, son bastante equilibradas, son estilos complementarios. El colérico flemático o el flemático colérico es una buena mezcla porque el colérico está enfocado a metas y el flemático a procesos. Entonces, uno apoya al otro, uno ayuda al otro y hace que lo que quieren conseguir funcione mejor. Entonces, si el colérico está enfocado a metas, ¿ya? Y el flemático a procesos, los procesos del flemático ayudan al colérico a conseguir más rápido su meta y hace que el colérico no sea tan impulsivo, ¿sí? El flemático, como es más prudente, más reservado, más cauto, más cuidadoso en el proceso, le da un equilibrio al colérico para que no sea tan avasallador y no se pase llevando lo que lleva de frente. Entonces el flemático le da un orden al colérico y hace que el colérico sea un poco más prudente. Entonces la parte colérica le ayuda al flemático en darle una meta a lo que está ordenando y buscando, que tenga un objetivo. Y entonces funcionan bastante bien juntos. Esta combinación da lugar a líderes bastante buenos en el área gerencial sobre todo. Es una buena mezcla, una muy buena mezcla, sobre todo en el campo administrativo, funcionan muy bien los coléricos flemáticos o flemáticos coléricos, ¿ya? Ya vimos que el orden de los factores sí altera el producto, no es lo mismo ser un colérico flemático que un flemático colérico. Si es un colérico flemático, antepone las metas al orden y a la estructura. Si es un flemático colérico, antepone la estructura y el orden a las metas. Entonces, pero al final es una buena combinación y bastante equilibrada. Saca lo mejor de cada estilo. Lo mismo la combinación melancólico-sanguíneo es una muy buena mezcla, ¿sí? Porque lo melancólico va a hacer que el sanguíneo sea un poco más cuidadoso, porque el melancólico tiende a ser bastante perfeccionista y hace que el sanguíneo sea un poco más cuidadoso cuando tiende a ser un tanto desordenado. Y el sanguíneo le va a inyectar al melancólico emociones positivas y ya vimos que el melancólico cuando tiene emociones positivas funciona muy bien. Entonces el sanguíneo, como tiene muchas emociones positivas, le da o le agrega lo positivo al melancólico y es una buena mezcla y da lugar a líderes sobre todo dentro del campo del servicio y de lo humanístico, muy buenos. Son personas que tienen mucho carisma y que jalan a mucha gente, saben cómo ganarse a la gente, entonces también es una buena mezcla. Melancólico sanguíneo, sanguíneo melancólico, es una mezcla bastante equilibrada y bastante buena. Entonces funcionan muy bien. Un matrimonio que mezcle un colérico con un flemático funciona bien, un matrimonio melancólico sanguíneo, que mezcla alguien predominantemente melancólico con un sanguíneo funciona muy bien. Lo mismo trabajando juntos, funcionan muy bien un colérico con un flemático y lo mismo un melancólico con un sanguíneo trabajando juntos, funciona muy bien. Es una buena mezcla. Lo mismo es en nuestra personalidad. Si nosotros en nuestra personalidad tenemos estas como predominantes, también es una muy buena mezcla. Funciona de manera bastante equilibrada y positiva, y estable y positiva. Pero ahora bien, ¿qué pasa si lo que mezclamos es colérico con melancólico y flemático con sanguíneo? Ahí tenemos problema. ¿Por qué? Porque son estilos opuestos, ¿ya? Solamente imagínense ustedes, meter en esa oficinita, como es la que les decía, a un colérico con un melancólico. Solo imagínense eso sería un caos, porque el colérico va enfocado a metas, va rápido, él no tiene paciencia, y el melancólico es tan cuidadoso en detalles que va a desesperar al colérico. El colérico le va a decir de qué se va a morir y el que va a sufrir va a ser el melancólico porque va a estar pensando no me hable así, es que no, espérese, porque él va a ser muy detallista y entonces
va a desesperar al colérico, va a sacar el lado negativo del colérico, lo va a maltratar y entonces va a poner al melancólico en estado emocional negativo y eso va a ser un caos. No es una buena mezcla colérico con melancólico. De la misma manera, flemático con sanguíneo. El flemático va a querer ser ordenado y estructurado y el sanguíneo detesta el orden y la estructura, él es más desordenado, entonces va a desordenar lo que el melancólico ordena y va a sacar de onda al flemático y le va a armar un caos. Entonces, los que van a sufrir son los dos del estilo indirecto, porque ellos se guardan las cosas. Entonces, al melancólico le va a dar un infarto convivir con un colérico y al flemático le va a dar un derrame convivir con un sanguíneo, porque estarles quebrándose la cabeza en cómo ordenar las cosas que el sanguíneo desordena al segundo siguiente. Entonces, esto no va a funcionar del todo bien. Esa mezcla no funciona del todo bien. ¿Qué pasa si en nuestra personalidad mezclamos colérico con melancólico y flemático sanguíneo? Personas que sus dos predominantes son estilos opuestos. La gente a su alrededor se va a dar cuenta y van a generar señales confusas. Usualmente quienes mezclan estas personalidades opuestas, la gente a su alrededor tiende a decirles, pero ¿quién te entiende? Hoy en la mañana de una manera y ahora en la tarde de otra forma, o ayer me decías esto y hoy esto, o sea, muchas de las señales que envían las personas que mezclan personalidades opuestas tienden a ser confusas y a la gente a su alrededor les cuesta entenderlos. Pero no crean que solo es a la gente alrededor, ellos mismos sienten la confusión. Ellos mismos tienen esa sensación de incertidumbre, de inseguridad. Por ejemplo, en la mañana se levantaron muy decididos a hacer algo. Por ejemplo, hoy me voy a inscribir en el gimnasio y hoy voy a empezar el gimnasio. Se levantó la parte colérica muy decidida a hacer algo y al mediodía ya la parte melancólica viene a ponerle un obstáculo, a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Es que muy caro, no, mejor empiezo la otra semana, o mejor el otro mes, o mejor no, mejor me voy a comprar una máquina, empieza a dudar, ¿ya? Y la parte melancólica va a poner un obstáculo. Y entonces ya en la noche va a estar a la gran con una culpa. Sí, es que porque no lo hice, yo había dicho que lo iba a hacer, y es que... Entonces es el tipo de sensaciones que tiene alguien que mezcla personalidades opuestas. Entonces es interesante ver cómo funciona. ¿Cómo podría mejorar a alguien que tiene personalidades opuestas? Yo les diría a quienes presentaron personalidades opuestas que estén muy conscientes de lo que quieren hacer, estén muy conscientes de cómo una personalidad está obstaculizando a la otra para saber cómo manejarlo. Yo creo que alguien que tiene personalidades opuestas tiene que desarrollar mucho su inteligencia emocional para saber cuándo utilizar cuál y poder bajar revoluciones a la que está obstaculizando en ese momento. Entonces, si se levantaron muy dispuestos al gimnasio, como el ejemplo que les puse hace un momento, y el melancólico quiere interferir en eso que quiero hacer, decirle al hey, melancólico, ahorita te calmas. Si yo me levanté con esa determinación, lo voy a cumplir. ¿Ya? Entonces, tratar a quienes mezclan personalidades opuestas, tratar de ir de la mano con lo que necesitan en ese momento. Por ejemplo, si lo que necesitan es la parte melancólica, en su momento dejar que lo melancólico haga lo suyo sin que haya un colérico que lo esté regañando a cada rato, porque alguien que es melancólico, colérico, muy probablemente va a ver eso, alguien que se exige mucho, alguien detrás que le exige mucho y esa sensación de que se exigen demasiado y se sienten cansados con tanta exigencia o tanta crítica que se hacen a sí mismos. Entonces, son las cuestiones que alguien que tiene una personalidad opuesta debe tratar de balancear, pero lo tiene que tratar de hacer conscientemente. Y por eso a quienes tienen personalidades opuestas tienen que desarrollar mucho su inteligencia emocional. Porque sí puede ser en determinado momento algo muy confuso para quienes lo viven. ¿Ya? Respondiendo un poco a la pregunta que Miguel me hacía, el melancólico colérico. Sí,
Ese puede ser a veces muy confuso tener personalidades opuestas. Lo mismo melancólico sanguíneo o sanguíneo melancólico. Personas que mezclan estas personalidades puede ser que en determinado momento se autoboicoteen, se metan zancadillas a sí mismos a su personalidad. Y entonces por eso mismo tienen que aprender conscientemente a cómo sobrellevar esto. Si alguien con personalidad opuesta aprende a sobrellevar sus dos formas de ser tan contradictorias, puede dar lugar a una personalidad muy rica si sabe cómo manejarlo, ¿ya? Si sabe cómo enfrentarlo, porque imaginen a alguien enfocado a metas, pero que al mismo tiempo sea muy servicial. Es una personalidad, puede ser muy linda si sabe cómo controlarla. Lo mismo, alguien que sepa, sea muy, le gusten los cambios, pero al mismo tiempo si le gusta, tenga procesos, esté enfocada a procesos. Entonces puede ser una personalidad muy rica, porque puede enfocar sus cambios ordenadamente, pero tiene que saber manejarlo, tiene que saber manejarlos, si no, una va a obstaculizar a la otra. Ok. Realmente lo que nosotros aprendimos hoy es fascinante cómo vienen a dar estas mezclas, porque cómo todo esto tiene que ver con nuestras relaciones en pareja, como les decía hace un momento, como por ejemplo, al momento de contratar a alguien dentro de una empresa, si uno sabe que tiene un jefe, si va esta persona que voy a contratar, va a tener que lidiar con alguien con personalidad colérica, no voy a contratar un melancólico, ¿ya? Porque eso no va a funcionar. A veces nosotros hemos aplicado a puestos de trabajo y tenemos todo el perfil y no nos contratan. A veces probablemente tenga que ver más con nuestra personalidad que con nuestra capacidad. Porque a veces van a tener que lidiar con personas con una personalidad de determinada manera y en lugar de congeniar van a chocar. Entonces también eso tienen que tomar en consideración las empresas al momento de contratar a alguien, por ejemplo. Tienen que tomar en cuenta su tipo de personalidad y si coinciden o no coinciden, si encajan o no encajan. Y entonces sí tiene que ver y sí tiene mucha importancia y es por eso que cuando se hace se aplica para un puesto de trabajo, a veces en las baterías de test que nos hacen, están evaluando nuestra personalidad. Quizá dentro de esta clasificación o en alguna otra, pero sí miden nuestra personalidad porque tienen que ver si va a coingeniar con las personas con quienes va a tener que trabajar o no. O quizá el tipo de actividad que tienen que hacer tenga que ver con nuestra forma de ser. Y es por eso que identificar nuestro tipo de personalidad es muy importante y es por eso que los invité a hacer su test, para que ustedes sepan cuál es el perfil que tienen de acuerdo a esta clasificación y sepan si lo que hacen están en el lugar idóneo o no a su forma de ser o con qué tipo de cosas tienen que lidiar para compensar eso que les hace falta. Y como les decía, todos tenemos los cuatro, un poquito los cuatro. Pero lo importante es que nosotros podamos identificar cuáles son nuestros predominantes. Así que espero que hayan podido hacer el test para identificarlo. Los que hicieron el test entendieron muy bien o por lo menos pudieron ubicarse ellos un poco mejor. Quienes no lo hicieron, los invito a hacerlo para que en carne propia puedan visualizar cómo es su forma de ser y si encaja o no. Solo antes de irme, queda una cuestión más. El signo de interrogación. ¿Qué significa el signo de interrogación? Que no sé si, si algunos se dieron cuenta que también nos hice contar los signos de interrogación. ¿Qué significa el signo de interrogación? El grado de sinceridad con el que se contesta la prueba. Esto se contesta sobre 12 puntos. Mientras más cercano a 12 puntos están, más fiable es el test. Mientras más alejado a 12 puntos están, menos fiable es el test. Así que tómenlo en cuenta al momento de calificar su prueba. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Ya me extendí un minuto más de lo que tenía que extenderme. ¿Alguien tiene alguna duda por el momento? Este tema sigue, conste, este tema sigue la próxima semana. ¿Vamos bien hasta ahorita con lo que expliqué hoy? ¿Sí? Ok, perfecto. Qué gusto me dio volver a compartir con ustedes hoy. Este tema continuará la próxima semana y espero que ya la próxima semana todos hayan hecho su test y ya tengan mucho más claro qué son, cómo es la mezcla que tienen de colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Ok, a ustedes también muchas gracias, les mando un abrazo inmenso
y espero volver a verlos la próxima semana, el próximo sábado. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta pronto. Nos vemos. Adiós. Cierro chat. Escape.